y admito. Voy a silenciar mi micrófono, así no se escuchan los ruidos. ¿Cuánta gente? Muy bien, bueno, buenas tardes a todos y a todas quienes están presentes. Le damos la bienvenida a este curso de actualización en Derecho Laboral desde la Fundación Novadocta y desde la Asociación Civil Abogados Unidos. Bueno, insisto, le damos las bienvenidas y damos por iniciado este curso que va a contar con 4 módulos, tal como explicará Rosa en breve. Antes que nada, quisiera, bueno, comentarles que espero que hayan podido ingresar con facilidad al curso. O sea, las clases se brindan a través de Zoom, el acceso se hace a través de la página de Novodocta, www.novodocta.com.org. Ahí, bueno, han podido acceder al curso, y quienes han accedido por otro lado, de esa forma no solo se accede al curso, sino también se accede a la pestaña donde uno puede gestionar su certificado, en caso que así lo quieran. La actividad es libre y gratuita, y la gestión del certificado se hace a través de la página. Esto es importante para quien quiera obtenerlo, puede ir requiriéndolo, ¿sí? Yo darles nuevamente la bienvenida y los dejo con la doctora Rosa Herrera, y quien va a presentar a Uriel, que es nuestro profesor que va a dictar la clase, y también nos dará un pequeño pantallazo de qué van a encontrar en este curso, de qué se trata y cuáles son algunos pequeños objetivos que pretendemos que podamos llegar al momento de finalizar, ¿sí? Bueno, doctora Rosa Herrera, le cedo la palabra. Muchas gracias, doctor Juan. Buenas tardes a todos y todas. Esta clase va, o sea, de todo lo que es laboral, va a contar con 4 módulos. Y en el primer módulo lo va a dar el doctor Uriel Pascarrillo, que nos va a hablar, si dije mal, Uriel, corregime. Uriel, está bien. Nos va a hablar de ART, procedimiento en las comisiones médicas, enfermedad laboral, decretos, reglamentos, procedimiento en juicio de ART, y por último nos va a dar procedimiento laboral en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y en el módulo 2, que lo va a dar el doctor Sergio Lois, va a hablar todo respecto a teletrabajo. Ahí tenemos para empezar a preguntar, ya que hoy la mayoría estamos trabajando con este sistema, así que vayan preparando también las preguntas. No les dimos oportunidad que preparen nada con Uriel, así que pueden preguntar a medida que él vaya desarrollando, se van anotando y después preguntan como lo deseen. En el módulo 3 va a ser de procedimiento laboral en la provincia de Buenos Aires. Y el módulo 4 sería régimen especial de personal auxiliar en casas particulares.
Bueno, no les quiero robar más tiempo, así empieza el doctor Uriel a desarrollar su tema. Adelante, doc. Uy, uy, uy. Ahí volví. Soy medio rústico con esto. Bueno, espero que se escuchen, si me escuchan todos, si me escuchan bien, ¿sí? Bárbaro. Bueno, vamos a hacer así, si les parece, vamos a tratar de que la primera clase, por lo menos desde mi lado, sea algo descontracturado, algo que sirva. Yo recién hablaba con Rosa antes de que empecemos, para que fundamentalmente que esta clase sea dirigida a abogados que no tengan experiencia en litigar en el fuero. Todos sabemos que lo que te enseñan en la universidad es el derecho, pero a ejercer es una cuestión totalmente diferente. Nosotros, que hace muchos años que trabajamos, yo personalmente en el Poder Judicial de la Nación, en el fuero laboral, y bueno, Rosa en un tribunal de provincia, sabemos muy bien que el ejercicio de la profesión es bastante diferente a como enseña el derecho en la facultad, ¿no? Entonces lo que quiero que esta clase sea didáctica fundamentalmente. Voy a hablar de ART y del procedimiento laboral en los tribunales nacionales, dentro del ámbito de Capital Federal. Así que vamos a hacer lo siguiente, si les parece. Sé que somos un montón, pero bueno, yo voy a empezar a desarrollar los temas de ART, contar qué es una enfermedad, un accidente in itinere, cómo son los procedimientos para llegar a la jurisdicción, para acceder a los jueces, a un juez, digamos. Que es el procedimiento establecido por la 27348, que es la ley de riesgos. Y lo que voy a hacer es, cada tanto, voy a ir cortando. Entonces, los que tengan alguna duda o alguna pregunta concreta, más que nada en el ejercicio de la profesión, como para hacer, si les parece, las vamos haciendo. Rosa, ¿te parece bien que hagamos así? ¿Qué decís? Sí, me parece perfecto. Así es dinámico. Claro, la idea es esa, la idea es que sea dinámico y que le sirva a todos, ¿no? Nos sirva a todos porque a mí también me sirve. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar hablando de los accidentes laborales. Te voy a hacer un muy breve resumen, muy cortito resumen de cómo era antes de la 27348. Antes, esto ya en este momento no se está utilizando, o sea, lo que eran los juicios de acciones civiles, por inconstitucionalidad del artículo 39 de la 4557. Ahora ya el acceso a la jurisdicción es por la ley. Antes lo que se reclamaba la inconstitucionalidad de las comisiones médicas, que fue declarado así por la Corte en el fallo Aquino. Entonces accedías a la jurisdicción directamente, mediante demanda, en el caso de la justicia nacional. Entonces, lo que pasó con la siguiente, la ley 6773, la 27348, es establecer el sistema de comisiones médicas con la posibilidad de una revisión judicial amplia, que era lo que fallaba la 24557. Por eso, hoy el sistema de comisiones médicas, en cuanto al procedimiento, tenés la instancia administrativa, que es ante las comisiones médicas, y el acceso posterior a la jurisdicción. En el caso de la justicia nacional, que es dentro del ámbito de la capital, es mediante apelación, y en el caso de, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, es el acceso por demanda. Bien, vamos a empezar. Primero, tenemos dos tipos de accidentes así claramente identificables. Uno, dentro del ámbito laboral, que seguramente en los próximos módulos se van a encargar, ahora con el nuevo sistema de teletrabajo, tenemos el ámbito laboral un poquito más amplio. Y después tenemos los accidentes de trabajo in itinere, que son desde el momento de que se sale del hogar hasta llegar al trabajo, y desde que se sale del trabajo hasta llegar al hogar, ¿no? Para diferenciar de forma importante estos dos tipos de accidentes. Después, dentro del ámbito laboral, tenemos los accidentes propiamente dichos,
accidentes traumáticos, o también enfermedades laborales que son resarcibles. ¿Bien? ¿Qué pasa en el caso de un accidente? Si sufrir un accidente o tener una enfermedad laboral. Vamos a ver un ejemplo claro, una fractura, no sé, personal mecánico, que se le cae un motor en el pie y se fractura el pie, dentro del ámbito laboral, es un accidente de trabajo. O, por ejemplo, ya que está en boga el tema COVID, un enfermero que trabaja en un hospital y su tarea cotidiana es atender enfermos de COVID, se contagia de COVID, y si bien hoy por hoy no es una enfermedad listada, según ¿cómo se llama? El DNU 367 del año pasado, está considerada enfermedad laboral el COVID, por lo tanto es una enfermedad resarcible por las ART. ¿Bien? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el profesional cuando te llega un trabajador con una enfermedad o un accidente laboral? Lo primero que hay que hacer es denunciarlo ante la ART. Se denuncia, la verdad que la denuncia tiene un formato amplio, se puede hacer por una llamada telefónica. Lo mejor que podría hacer es denunciarlo en forma fehaciente, mediante carta de argumentos, que es lo que yo le recomendaría a todos los profesionales. Intimamos a la ART a que atiendan al trabajador por haber sufrido un accidente o una enfermedad laboral. ¿Bien? La ART tiene la obligación de contestar, porque si no te abre la vía jurisdiccional, tiene la obligación de contestar aceptando o rechazando el siniestro. ¿Bien? Si acepta el siniestro, le tiene que dar trámite, tiene que revisar al trabajador y establecer, en el caso que corresponda, porcentaje de incapacidad e indemnizarlo conforme a la ley. Que después vamos a llegar a ese momento, también voy a hablar un poquito del tema de las indemnizaciones y de la fórmula de ley, que a veces es un poquito complejo para los que somos abogados, ¿no? Que no estudiamos números, estudiamos derecho. Bueno, entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos enfermedad laboral, la intimación a la ART para que cubra el siniestro y la aceptación de la ART. Si hay rechazo, directamente se accede a la comisión con el rechazo. Carta de documento de rechazo, se accede para que la superintendencia le dé trámite al siniestro, ¿no? Con la aceptación se concurre la ART y una vez concluido, que es con el alta, con la incapacidad, con la ILT o ILP, si se está de acuerdo o no se está de acuerdo, ahí por divergencia se concurre ante la superintendencia de riesgo también. Bien. Corto, medio segundo, hasta que haya alguna duda. Si hay alguien que tiene una duda, pregunta, si no sigo. No. Sigo. Bueno, seguimos. Llegamos entonces al trámite de la superintendencia. Está previsto en la ley 27348, en la resolución. Lo que no voy a hablar hoy son de toda la inmensidad y cantidad de resoluciones de superintendencia, que hay que tenerlas en cuenta llegado el momento de litigar ante la superintendencia. Está ¿cómo se llama? La resolución 298 del 2017, que es una resolución muy importante para que todos tengan en cuenta, porque es la resolución que va a indicar el procedimiento ante la superintendencia. O sea, cuáles son los requisitos que te pide la superintendencia para acceder. Después, esto se va modificando constantemente, porque es derecho administrativo, ¿no? Hay que tener en cuenta todas las resoluciones, porque, por ejemplo, cuando salió la 298 del 2017, el acceso era personal, o sea, directamente ibas personalmente a hacer la denuncia y directamente te citaban a la audiencia de vista médica. Obviamente hoy en día, con el tema de que están cerradas, no hay atención personal, hay un montón de resoluciones que indican cómo es el procedimiento mediante virtual. Porque hoy la denuncia se hace en forma virtual y se accede en forma virtual. O sea, los requisitos principales son los mismos los establecidos en la resolución, que
es como si fuese muy parecido a una, o sea, hay informalidad, porque es derecho administrativo, la denuncia es informal. Yo personalmente, ¿no? Recomiendo hacerlo por escrito, y recomiendo, en la medida de lo posible, ser prolijo y hacer un reclamo muy parecido como si hiciera una demanda, por lo menos dentro del ámbito de Capital Federal. Hago esta salvedad porque en Capital Federal ingresamos a la jurisdicción ¿cómo se llama? Mediante apelación, o sea, no por demanda como es en Provincia de Buenos Aires. Provincia, yo ahí sí lo haría en forma más informal la denuncia, porque después vamos a plasmar todos los hechos y el derecho dentro del escrito de demanda. En Capital no. Entonces, lo que no hacemos y no decimos en la denuncia, después en la apelación cuesta un poco más. Y esto lo digo ¿por qué? Porque a la hora de revisar los recursos dentro de los juzgados nacionales, uno mira qué es lo que se reclamó en el primer escrito, digamos, o en la primera manifestación de la parte, y también en la apelación. Entonces, si no concuerda, la prueba se hace mucho más complicada y la sentencia también. Por eso, yo lo que recomiendo a los que ejerzan la profesión dentro de Capital Federal es que el primer escrito, la primera denuncia en la superintendencia, con todos los requisitos establecidos por la superintendencia, sea por escrito, detallando los hechos bien claramente, ¿no? Que es en lo que nos vamos a basar nosotros para pedir el derecho y para pedir la incapacidad del cliente, de los clientes de ustedes, digamos, ¿no? También de esa manera nos facilitan a nosotros el trabajo a la hora de revisar los recursos y poder realizar la prueba, que en realidad la prueba es una prueba médica, fundamentalmente, principalmente, y para después poder dictar una sentencia, ¿no? Si los hechos son los mismos que los relatados en la apelación, es mucho más simple. Entonces vamos a los requisitos. ¿Qué te piden? Te van a pedir el nombre y el apellido del trabajador damnificado. Esto le escriben en el primer escrito o en la denuncia ante la superintendencia, ¿no? Te van a pedir el DNI, van a pedir el alta de la RT, que esto es fundamental, que es lo que yo le expliqué al principio cuando hacemos el reclamo por carta documento, la RT lo tiene que atender, bueno, la RT lo atiende al trabajador y le otorga un alta. Ese alta y ese rechazo en realidad, porque por eso accedieron a la superintendencia, el rechazo del accidente lo tiene que acompañar. Hoy en día hay una resolución que no la establece, que no lo pide la resolución, la 297 del año 2017, que está pidiendo un informe médico por el cual el trabajador, o sea, nosotros, los que representan a ustedes, los que representan a los trabajadores, piden un informe médico por el cual justifique este reclamo. Si a mí me preguntás, yo creo que eso lo debería evacuar la superintendencia, no el trabajador. Pero bueno, en fin, es lo que hoy, perdón, se me fue. Es lo que hoy está pidiendo la superintendencia y lo mejor es hacerlo y acompañarlo porque te están archivando las causas. Si no acompañas este informe médico, la archivan in limine y se pierde tiempo, fundamentalmente. Está mal que lo pidan, yo opino que está mal que lo pidan, pero lo están pidiendo. Así que bueno, es importante que todos lo sepan. A ver, quedamos. Alta, nombre y apellido, el alta del RT, el informe médico. Bueno, toda la documentación que tengan, por ejemplo, historia clínica, placas, no sé, digo placas porque por ahí podemos hablar de una fractura, pero de cualquier estudio, vamos a decir así, cualquier estudio médico que tengan que justifique el reclamo, ¿no? Bueno, junto a esto hacemos el escrito o el pedido de
de revisión que tiene la Junta Médica. La Junta Médica, recibido toda la documentación con este escrito, al cual la reglamentación de superintendencia pide que se ofrezca la prueba, y yo le recomiendo ofrecer la prueba en ese primer escrito. ¿Por qué? Porque lo dice la reglamentación, que hasta la primera audiencia se puede ofrecer la prueba. El problema es, si no se hace en ese momento y la prueba se ofrece con la apelación, que después te la denieguen por extemporánea. Por lo tanto, la recomendación, de acuerdo a la resolución de superintendencia, es ofrecer toda la prueba con el primer escrito, lo que yo le estoy diciendo que se presente por escrito, que es el pedido. Pregunta, Uriel, Sí. para aclarar, porque viste que muchos están litigando en provincia. En Capital, cuando ingresan la documentación, ¿es necesario que ingresen los últimos 12 recibos de sueldo? Porque acá lo pedimos por el tema, ¿no? No es obligación. Si lo querés hacer, lo puedes hacer. No es obligación. De hecho, muchos jueces ni siquiera toman estos 12 recibos, sino que directamente lo hacen en la página FIP. Tenemos acceso a la página FIP en caso de que los trabajadores sean blancos. Bueno, si tienen recibos porque están en blanco, ¿no? La mayoría de los jueces en la página FIP sacan los últimos 12 recibos de haberes desde el día del accidente, un año para atrás, que después voy a explicar por qué, pero cuando llegue al momento de cómo se calcula la indemnización, que esto vendría a ser el IBM, para poder calcular el IBM, que es el ingreso base mensual. Acá en Capital Federal muchos jueces lo hacen. Sin perjuicio de eso, se puede acompañar, pero no es obligación. No es obligación. Imagínate un trabajador en negro, no tiene recibo de sueldo. Ahí deberá probar su salario con testigos. Primero probar o un negro no, digo negro no, parcialmente negro, porque si está totalmente en negro no va a tener RT tampoco. Pero vamos a poner un empleado que esté media jornada registrado y media jornada no, que cobre la mitad del salario en negro, va a tener que probar que trabaja jornada completa, va a tener que probar su real salario, y eso lo va a tener que probar con testigos. Con el recibo de haberes no le va a servir. De hecho, inclusive la página FIP tampoco le va a servir, porque va a estar fraguado esa información. Entonces se prueba de otra manera. ¿Cuándo lo probás? En la jurisdicción. ¿Cómo lo probás? Con testigos. El momento para la presentación de la prueba es en este primer momento y hasta la primera audiencia de superintendencia, que es lo que estoy diciendo. ¿Se quedó claro? ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? Buenas tardes, Uriel. Sí. ¿Me escuchás? ¿Cómo andás? Soy Mabel. Un poco de esto que vos hacías referencia, probándolo con testigos, lo que pasa que, bueno, en este caso en particular que vos especificás, no estaríamos poniendo en problemas al pobre empleador, digamos, al pobre empleador, no, al pobre empleado, digo, porque probar que está trabajando en negro, no sé si al empleador le va a gustar esta cuestión. Vamos a partir de una base. Si es totalmente en negro, el responsable del accidente es el empleador. No, sí, por supuesto. Pero digo, esta mitad de jornada y mitad de jornada. Ya que estoy por el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ya que estoy. Perdón, seguí. Sí. Perdón. Bueno, no, a lo que me refiero que nosotros frente a la RT, probando que tiene media jornada en negro y media jornada en blanco, digo que también lo estaríamos poniendo en un problema al empleado frente al empleador, digo, ¿no? Es como traducir eso en que hay una falta del empleador y se va a enterar, por supuesto, a través digo que como perjuicio. Lo que busca el derecho es que no haya faltas. Por supuesto, por supuesto. Entonces, en realidad no es pobre empleador, es pobre empleado. No, pobre empleado, no, me equivoqué, perdón.
Pero sí, me imaginaba la situación de llevar testigos y demás, y probar la otra jornada en negro, es como que también estamos poniendo a que por ahí pierda el trabajo. Viste que uno a veces prioriza, más allá de lo malo, que conserve el trabajo. Yo tengo la obligación de decirte el deber ser. Sí. La realidad es que en un mundo ideal, tendrían que estar todos los empleados en Por supuesto. blanco, Por y supuesto. bueno, es responsabilidad del empleador no tenerlo en blanco, tenerlo Por totalmente supuesto. registrado. Y en cuanto al siniestro sufrido, y lo mismo. Si sufrió un siniestro dentro de su ámbito laboral, lo que corresponde es que sea correctamente resarcido. Sí. Correctamente resarcido es conforme su ingreso base mensual, y sobre su real ingreso base mensual, que es sobre su real salario. Sí, tal cual. Pero Si bueno, no, si no, estaríamos frente a una situación de injusticia. no, por supuesto. Yo te entiendo. Lo que digo es que bueno, me surgió esa cuestión. Yo digo, ¿qué problema poder probarlo en esa instancia y enfrentar después quizás un despido, bueno, pero nada más que eso, un comentario. Mira, la vida real es bastante diferente a cómo es el derecho. De hecho, yo trabajo hace 25 años en la Justicia Nacional del Trabajo. Yo hasta antes de la pandemia tenía contacto diario con los abogados, entre ellos los abogados de RT. Hablando con un importante abogado de una importante RT, me contaba que el índice de litigiosidad con relación a la cantidad de siniestralidad es inferior al 10%. Por lo tanto, la cantidad de accidentes que hay, menos del 10% llegan a la justicia. Sí. Y ahí estamos frente a una situación de injusticia grande. No, por supuesto. Tenés más del 90% de los trabajadores siniestrados que no reciben su correspondiente indemnización. Está bien. Bueno, era un simple comentario. Gracias, Uriel. No, por favor, al contrario. Cualquier duda me paran y la zanjamos. ¿Sí? Medio minuto, un segundo, voy a prender la luz que no veo nada. En realidad no tengo mucho para ver, ¿no? No hace falta ver, ¿no? Pero por lo menos me ven a mí. Hola, ¿me escuchan, no? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Estamos. Bueno, a ver, ¿dónde me había quedado? Me había quedado en la primera... A ver, hablé de los... En la prueba. Que nos van a pedir la prueba. En el primer escrito. Presentamos en la superintendencia. La superintendencia lo que tiene que hacer es fijar una audiencia. Tiene 20 días para fijarnos una audiencia y la revisación ante las comisiones médicas, una vez recibido este escrito. Entonces, ¿qué pasa? Cita al trabajador para que vaya con su abogado en la medida de lo posible. Un médico de la comisión médica lo revisa. Si es necesario, le pide estudios complementarios que se lo hacen ahí mismo en la superintendencia. Con el resultado de estos estudios se hace una nueva evaluación y tiene la superintendencia 60 días para hacer lo que se llama el dictamen, prorrogables por 30 días más. O sea, lo que marca la resolución reglamentaria, esta 297, es que la superintendencia tiene 60 días para expedirse, prorrogables a 30 días más. Quiero hacer un paréntesis acá. ¿Qué pasa si la superintendencia no se expide dentro de ese plazo? Queda expedita la vía judicial. O sea, ante este primer reclamo que yo les dije que se hace, pidiendo la revisación por ante la Comisión Médica Jurisdiccional, la Comisión Médica tiene que citar la audiencia y expedirse y dictaminar dentro de los 60 días prorrogables, o sea, prorrogables, ellas mismas tienen que prorrogarlo, no es automático, por 30 días más. Si no, demanda adjuntando el reclamo, el primer reclamo, y habiendo pasado este plazo,
ya directamente se accede a la jurisdicción nacional. ¿Bien? Yo imagino que en provincia debe ser lo mismo porque esta es una resolución nacional. Así que en provincia debe ser exactamente Sí, lo mismo. Uriel, es lo mismo. Provincia, es lo mismo. Accedes a la jurisdicción. A mí me había quedado algo en el tintero. Jurisdicción, el tema jurisdicción. Bueno, quiero hacer una salvedad. Acá en Capital Federal se accede a la Comisión Médica, que es la 10, que es la de Capital Federal, por el domicilio del trabajador, o por el domicilio de prestación de tarea, o por el domicilio donde se reportaba el trabajador. Si cualquiera de estos tres domicilios está ubicado dentro de la Capital Federal, corresponde a la jurisdicción de Capital Federal. Esto mismo pasa en provincia, ¿no? Rosa lo sabe muy bien porque tiene un tema ahí con la jurisdicción de Moreno. Sí, exactamente. Que ahora están teniendo un montón de trabajo porque las denuncias, Moreno es grande, muy grande, y bueno, tienen un montón de denuncias. Bueno, el tema jurisdiccional es así: domicilio del trabajador, domicilio de prestación de tareas, o domicilio donde se reporta. Porque por ahí es chofer de colectivos y trabaja de capital yendo para provincia, se reporta en Capital Federal, la jurisdicción es Capital Federal. ¿Bien? Seguimos. Hablando del tema de jurisdicción, bueno, ¿qué pasa? Primero, tenemos el dictamen, ya con el dictamen de este dictamen que yo les comenté, que la comisión médica tiene 60 días para efectuar. Una vez realizado, en ese dictamen, la comisión médica va a decir el tipo de lesión y el porcentaje de incapacidad del trabajador. El porcentaje 0, 1, 2, hasta 100 te pueden dar de incapacidad. Si el trabajador está... Esto se corre vista a las partes por, si no me equivoco, son 5 días. Si el trabajador está de acuerdo, lo que pasa a una audiencia, a una siguiente audiencia, donde se efectúa un acuerdo y lo homologa la misma superintendencia y es ejecutable. Perdón. Ahí está, se me va la pantalla. ¿Qué pasa si el trabajador no está de acuerdo? Bueno, lo que tiene es recurso de apelación, tiene 15 días el trabajador para presentar recurso de apelación y expresar agravios, que es lo que yo le digo en la expresión de agravios, vendría a ser la demanda, la demanda laboral, donde lo que hay que hacer es decir el por qué se está de acuerdo, fundamentar, esto es muy importante, fundamentar y argumentar médicamente y en derecho el por qué se está en desacuerdo con el dictamen de comisión, y ahí se accede a la jurisdicción. Bien, en el medio de la apelación y de la expresión de agravio se le corre traslado a la RT por 5 días, la RT contesta, y a partir de ahí, una vez que está trabada la apelación, tiene la comisión médica 10 días para elevar este recurso ante la Justicia Nacional del Trabajo. ¿Bien? Es muy importante remarcar que este acto, que es el acto de apelación, porque es lo que se va a revisar en la Justicia del Trabajo. O sea, tiene que estar bien hecho, bien fundamentado, cada agravio expresarlo en forma clara, concreta y fundamentada en derecho. Porque es lo que el juez después te va a sentenciar. Si puede quedar desierto, si está mal realizado la apelación y los agravios, te queda desierto recurso y perdiste el derecho. Entonces es muy importante remarcar que la apelación y la expresión de agravio sea correctamente hecha, lo más parecido a cómo se hace una demanda, pero con el formato de una apelación y una expresión de agravios para poder acceder a la jurisdicción. Y algo muy, muy importante, por favor pidan prueba médica. Pidan la prueba médica.
Porque me ha pasado de revisar recursos donde el derecho es una pinturita, pero no me piden prueba médica, entonces el juzgado no puede actuar de oficio en ese caso. No podemos designar un perito médico. Entonces, ha habido trabajadores que han perdido los recursos por no tener prueba médica, por no tener prueba, digamos. ¿Bien? Y en ese momento accedemos a la jurisdicción. Hasta acá, ¿alguna duda? Porque es importante este tema. Ya estaríamos prácticamente terminando el tema de ART de forma media sucinta, ¿no? Yo acá me Una anoté, consultita. me anoté ahí el temario, ¿viste? Sí, ¿quién habla? Sí, yo, Mariano. La Mariano. consulta sería, entonces, el que eleva la apelación va a ser la superintendencia, entonces nosotros no tenemos que sortear sala. Nosotros nos enteramos la sala cuando nos aparece en PJN un expediente. El que la eleva es, la eleva a la Cámara en la superintendencia. Tiene 10 días para hacerlo. Nosotros nos enteramos cuando nos aparece en PJN. El sorteo, si no me equivoco, porque yo no trabajo en la Cámara, si no me equivoco, el sorteo en la Cámara lo tienen que hacer los abogados. Si no me equivoco, esto te digo la verdad, yo no trabajo administrativamente en la Cámara, a mí me llega el recurso, la superintendencia tiene 10 días para elevarlo, lo que realmente no sé es efectivamente el sorteo en la Cámara quién lo hace. Yo imagino que lo deben hacer los abogados, una vez elevado. Imagino, El recurso, la resolución lo que indica es que tiene 10 días la superintendencia para elevarlo. Bueno, esto es distinto a provincia, porque en provincia accedes a la jurisdicción por demanda, o sea, ahí es claro que es el abogado el que hace la demanda y el que la lleva a sorteo. Esta es una de las grandes diferencias que hay entre procedimiento en capital y en provincia en cuanto a los accidentes. ¿Quedó claro? ¿Mariano? Sí, gracias. Bien, bien. Bueno, tengo ahí una ayuda memoria de los puntos, que no quiero que me quede nada. Ah, me olvidé de avisar, pero me olvidé de algo dentro del procedimiento, me faltó la parte de alegatos, una vez concluida la prueba, y previo al dictamen de la comisión, me faltó esto decir, que por 5 días las partes pueden alegar. Una vez concluido las pruebas dentro de la comisión. Generalmente es una prueba médica, generalmente. A partir de ahí tenés 5 días para alegar y después el dictamen del que les hablé. Perdón que me faltó eso nada más, el tema de los alegatos. Así que bueno, creo que el procedimiento ante las comisiones médicas ya quedó dentro de todo claro. Es muy complicado administrativamente trabajar en las comisiones médicas. Yo esto lo sé porque tengo un montón de colegas que se la pasan enojados con las comisiones médicas porque hay resoluciones como las que le conté de que ahora te exigen un informe médico y, por ejemplo, te piden ante, qué sé yo, ahora en forma virtual que generes claves en AFIP y también la mayoría de las veces las páginas no funcionan y no podés presentar los reclamos. Lo peor es eso, pero una vez que está presentado no debería ser tan complicado y es así como en estos 4 o 5 pasos que yo les conté. ¿Bien? Bueno, entonces ahora, y ya que llegamos a la jurisdicción, vamos a hablar un poquito del procedimiento laboral dentro del ámbito de la capital federal, del procedimiento nacional. ¿Sí? Perdón, me faltó algo importantísimo, que dije, el cálculo del IBM. Cómo calcular el ingreso base mensual. Que es lo que me había dicho, habíamos hablado con Rosa, de los 12 recibos haberes. Bueno, vamos con, perdón, así no, porque quiero darle un orden a todo esto. ¿Cómo se calcula la liquidación, la indemnización por incapacidad? ¿Bien? Es una fórmula que establece la ley, que tiene una serie de parámetros. ¿Bien? Uno de los parámetros fundamentales es el ingreso base mensual, que se calcula con el salario del trabajador.
desde el momento del accidente, los 12 salarios anteriores son los que se suman y se hace el promedio salarial, se suman todos los salarios, inclusive el aguinaldo, se divide por 30,4, se multiplica por los 12 meses y tenemos el ingreso base mensual. En definitiva, es más o menos, es un promedio de todos los salarios. Eso, conforme la nueva ley de, conforme la resolución 298 del año 2017, se actualiza por RIPTE, que es muy importante esto. O sea, ¿cómo se hace? Los 12 salarios que tenemos mes a mes tienen un monto. Esto hay que tener en cuenta la fecha, siempre la fecha del accidente, ¿no? Los 12 salarios tienen un monto. El ministerio, en la página, ustedes van a googlear fácil, ponen el índice RIPTE, y van a ver que mes a mes se va actualizando. Es un numerito que es un índice, que es un porcentaje, que lo tienen que multiplicar al salario, y les va a dar el salario actualizado por RIPTE. Les doy un ejemplo fácil. Vamos a poner que el salario sea 10.000 pesos para, no sé, octubre de 2019. Van a la página del ministerio donde figura el índice RIPTE, miran octubre de 2019 y le va a dar un monto. El monto, por ejemplo, 1,114. Entonces multiplican el salario, que era 10.000 pesos, por 1,114 y le va a dar 11.400. Ese va a ser ese salario actualizado por RIPTE. Eso lo tienen que hacer con los 12 salarios para poder calcular el promedio del salario actualizado por RIPTE. Esto es novedoso porque antes con la 24.557 no se hacía. ¿Sí? Una vez que tienen el salario, lo voy a anotar la fórmula, voy a anotarla porque son variables, perdón, tienen que multiplicar 53, que es una variable establecida por la ley, por la edad del trabajador dividido 65 es el valor útil de la vida hasta la jubilación laboral, ¿no? Esto lo tienen que multiplicar por el IBM, que es el ingreso base mensual, y esto lo tienen que multiplicar por el porcentaje de incapacidad. ¿Se ve? Esa es la fórmula de la ley. Esto es lo que le va a dar la indemnización a reclamar. Una consultita. Sí. Ahora que estaba la legislación que permite trabajar hasta los 70, ¿no habría que modificar eso de los 65? Deberían modificar la ley. Se debería modificar la ley. Pero la ley te marca edad sobre 65. Por lo tanto, bien, a este número, este cálculo, que es el cálculo de ley, yo les había contado que había dos tipos de accidentes. Uno, accidentes in itinere, y otros, accidentes o enfermedades dentro del ámbito laboral. Si el accidente es in itinere, no corresponde el 20% de daño moral establecido por la ley 26.773. Si el accidente fue ocurrido dentro del ámbito laboral, a esto se le suma, vamos por ahí, el 20% de daño moral establecido por el artículo 3 de la 26.773. ¿Bien? O sea, fórmula de ley, si el accidente fue o enfermedad dentro del ámbito de trabajo, más 20%. Eso es lo que les va, en definitiva, a dar el monto reclamado de incapacidad, más los intereses establecidos acá en Capital Federal por el acta 20. Hay un montón de actas. Se tienen que fijar de acuerdo a la fecha, en realidad, de la fecha de accidente. La última fue 2601, después fue modificada. La tabla de intereses va cambiando constantemente. Va a ser un país como este. En provincia, si no me equivoco, usan tasa pasiva, ¿no, Rosa? Sí, Uriel, tasa pasiva. Es un poquito más bajita la indemnización allá en provincia. Pero sé que los juzgados hoy por hoy están más rápidos. Depende cuál, ¿no? Pero están un poquito más rápido en provincia. En fin, ¿hay alguna duda en cuanto a la liquidación? Porque ahí sí ya arrancamos con el procedimiento laboral dentro del ámbito de los juzgados nacionales. ¿Alguna duda con respecto al
los temas de RT, a la indemnización, al cálculo de ley. ¿No? ¿Sigo? Parece que no, doctor. Parece que no. Bueno, listo. Entonces, bueno, vamos a empezar con el procedimiento de la ley 18.345, que es la ley de procedimiento, la que nosotros llamamos la LO, para la capital federal. Lo primero que voy a decir es que la Justicia Nacional del Trabajo está conformada por una cámara que tiene 10 salas y 80 juzgados. Dentro de la jurisdicción de la capital federal es justicia nacional, no es justicia de la Ciudad de Buenos Aires, así que tenemos competencia local para las situaciones de conflictos de derecho individual, que es derecho local, los conflictos de derecho individual laboral, y también competencia federal para los conflictos de derecho colectivo, que es competencia federal. Bueno, lo primero que voy a tirar son un par de tips, por ejemplo, diferencia con el proceso civil, por el artículo 26 de la LO, de la Ley de Procedimiento, los jueces no se pueden recusar sin causa. O sea, en el proceso civil uno puede recusar un juez sin causa, en el proceso laboral sí o sí tienen que ser con causa. Es lo primero, digamos, cuando se hace el escrito de demanda, se sortea si no te gusta el juez, fuiste, digamos. La recusación es con causa, tiene que haber una causa fundada, si no, se rechaza el límite de la recusación. Bien, vamos a hablar de los requisitos de la demanda, de los requisitos administrativos para acceder a la jurisdicción, de lo que tiene que contener una demanda laboral, y después del proceso en general, que voy a tratar de ser lo más corto, claro posible. Si alguien tiene alguna duda, cortamos y seguimos. Bien, ¿qué es lo que hay que tener para iniciar un juicio laboral? Además del conflicto, ¿no? Además de existir un conflicto laboral. Acá en la justicia laboral lo que te exige es, por ejemplo, una instancia administrativa previa, que es la instancia administrativa ante el SECLO. Para acceder a la jurisdicción, se tiene desde el conflicto, se tiene 2 años, o sea, la prescripción es por 2 años, y el SECLO lo que otorga son 6 meses más, se prorroga los 2 años por 6 meses más. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo primero? Lo primero que se hace ante un conflicto laboral es un intercambio telegráfico. Generalmente tenemos, por ejemplo, en los despidos, tenemos 2 tipos de despidos. Despidos directos o despidos indirectos. Los despidos directos es cuando el trabajador, no me quiero meter mucho dentro del ámbito del derecho laboral, ¿no? Cuando el trabajador se considera despedido, los despidos, cuando despiden directamente al trabajador, y los despidos indirectos es cuando el trabajador, por alguna injuria, sea por falta de pago de los salarios, por moving laboral, etcétera, se considera despedido él. Eso es despido indirecto. O sea, lo primero que van a hacer como profesionales es el intercambio telegráfico. O sea, despido directo o indirecto, ¿no? Una vez concluido y terminado intercambio telegráfico, vamos a tener una fecha, por ejemplo, para el caso de los despidos, que es la fecha del despido. A partir de esa fecha se van a contar los plazos para la prescripción, que les conté que eran de 2 años, prorrogables por 6 meses más, con la instancia de SECLO realizada o pedida. Bien, entonces, una vez que tiene intercambio telegráfico, ¿qué se hace? Se pide una audiencia de conciliación obligatoria durante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria del Ministerio de Trabajo, que es el SECLO, lo que todos llamamos el SECLO. Esto se hace mediante la página del Ministerio. El trámite, yo tengo entendido que es muy, muy sencillo. Se pide la audiencia, se
se sortea un conciliador, que es un conciliador dependiente del ministerio, neutral, donde les va a tomar, por lo general son 2 audiencias, a veces en una sola se cierra ante la imposibilidad de conciliación. ¿Cómo se llama? Y ahí donde se va a tratar e intentar acercar las partes para tratar de solucionar el conflicto. Hay una serie de casos en donde el SECLO no es obligatorio, que por ejemplo son los casos donde haya menores, donde tenga que intervenir el Ministerio Público de Menores, en los casos donde haya una fallida, una empresa quebrada, en los casos donde la demandada sea el Estado o una empresa del Estado. En esos casos no hay obligatoriedad de concurrir ante SECLO, fundamentalmente por la imposibilidad de conciliación. Porque si hay menores, sí o sí lo tiene que resolver un juez con vista a la Defensoría de Menores. Y si, por ejemplo, hay una empresa fallida, una vez concluida la instancia jurisdiccional, la ejecución se realiza dentro del fuero comercial. ¿Bien? Por una cuestión lógica, se obvia al SECLO en estos casos. Bueno, una vez concluido el SECLO, ya tienen uno de los requisitos para poder acceder a la jurisdicción. Después, otro de los requisitos, bueno, es parecido a como les conté hace un ratito con los requisitos para iniciar el reclamo ante la Super. Tienen que tener nombre, DNI del trabajador. Todos estos requisitos para presentar la demanda están previstos en el artículo 65 de la ley 18.345, a los cuales recomiendo prestarle especial atención, para evitar intimaciones o para evitar de que les rechacen el reclamo, ¿no? Tiene que tener una demanda, nombre y apellido del trabajador, documento, nacionalidad, ocupación, tiene que demostrar haber concluido la instancia conciliatoria por ante el SECLO. Tiene que acompañar, porque cuando una vez que termina el SECLO les dan un acta de cierre, que es lo que se debe acompañar con la demanda. Bueno, en el caso de que el abogado sea apoderado o no, tiene que presentar el poder, pero eso no es un requisito para la demanda. Es un requisito formal de acuerdo a cómo el profesional se presenta ante la jurisdicción. Esto lo cuento porque me la paso revisando demandas y hay defectos en la presentación. Ejemplo, digo, se presentan letrados que dicen ser apoderado si no me acompañan el poder, por ejemplo. Entonces, una vez recibida la demanda, se revisa que el artículo 65, que se haya efectuado mediante el artículo 65 la acción, y en caso de que falte alguno de todos estos requisitos, se intima, conforme el artículo 67 de la 18.345, por 3 días, a que lo subsanen. Si no se subsana esta falta o este error, la causa se archiva. ¿Bien? Bueno, una vez que se presentan en la justicia del trabajo, que presentan la demanda, una de las diferencias importantes que quiero remarcar con respecto a provincia, es que, por ejemplo, en provincia, al inicio de la demanda, lo que tienen que hacer es un sumario, ¿no? Que acá en capital no se pide, y lo que se hace en provincia y en capital se puede obviar es, con la demanda, presentar la prueba. Acá en capital no es necesario presentar prueba con la primera presentación. Con la primera presentación, los requisitos es la demanda, explicar los hechos, el derecho, acompañar todos los documentos que yo le dije, como por ejemplo SECLO, poder, el bono de derecho fijo, pero no hace falta presentar prueba, no es necesario en la primera instancia presentar prueba. ¿Bien? Una vez revisado que todos los requisitos del artículo 65 estén correctos y estén realizados conforme a la ley, o se intima por el artículo 67, como les dije, por 3 días si hay alguna falta, o por el artículo 68 de la 18.345, se corre traslado a la demandada.
Si está correcta la demanda, corremos traslado de demanda. El traslado de demanda se corre por 10 días. Esto puede ser modificado si la demandada se domicilia a más de 100 kilómetros del asiento del juzgado, con un día extra por cada 100 kilómetros. Por ejemplo, si la demandada está en Rosario, en vez de 10 días se correrá por 13 días el traslado de la acción. ¿Bien? Bueno, entonces teníamos la demanda, pongámosle que está correcta, traslado de demanda por 10 días. En ese plazo la demandada tiene que contestar la acción. Tiene que contestar demanda, plantear excepciones si las tuviere, tiro alguna, excepción de pago, excepción de litispendencia si hay otro caso, falta de legitimación. Bueno, esas son defensas que tiene la demandada para con la contestación de demanda. Y después tiene que contestar lo que la parte actora reclama, el derecho, digamos, ¿no? Una vez está trabada, y ahí presentar prueba también. La demandada es la única oportunidad que tiene en la contestación de demanda para presentar absolutamente toda la prueba. No tiene otra opción. Revisada la contestación de demanda y estando trabada la litis, o sea, trabada la litis, cuando la actora hace un reclamo y la demandada lo niega, ¿no? Se corre por 3 días traslados de la contestación de demanda y excepciones, si es que las hubiere, a la actora, que es este plazo extra y diferente que no existe en el procedimiento de provincia, para ofrecer prueba. Este plazo, por 3 días, es para ofrecer prueba y contestar las excepciones. ¿Bien? Entonces, ahí tiene la actora para ofrecer prueba extra, por ejemplo, acompañar cartas de documento, acompañar los recibos, proponer testigos, proponer oficios, contestar las excepciones, que es fundamental contestar las excepciones. Se me pasó algo. Ahí volví. Y una vez trabada la litis y contestado, ¿qué hace el juzgado? Debe abrir la causa prueba. Las pruebas dentro de la Justicia Nacional del Trabajo, yo le voy a contar el deber ser. No ocurre en la realidad. Toda la prueba se debe tomar y recabar dentro del plazo de 60 días. Me río porque no ocurre eso, no pasa. A veces pasan años. Pero bueno, yo les cuento cómo debe ser. Bueno, ¿qué se hace? Una vez que está trabada la litis, se revisa el derecho, los hechos, qué ocurrió, cuál es el conflicto laboral, y cuáles son las pruebas ofrecidas por las partes. Generalmente hay 5 tipos de pruebas que se llevan adelante. Prueba confesional, que ya está para... ¿Hola? ¿Qué pasó? ¿Alguien quiso preguntar algo? ¿No? Seguimos. Bueno, tenemos 5 pruebas. Una es la prueba confesional, que ya está prácticamente en desuso. Es una prueba, a mi criterio, es una prueba negativa, es una prueba que no sirve de mucho, salvo que las partes cometan algún error, porque la realidad es que por el artículo 18 de la Constitución Nacional nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Por lo tanto, salvo que confiese o que haga algún tipo de reconocimiento dentro de la confesional, o que muchas veces ocurrió, el abogado se equivoque al confeccionar el pliego de posiciones, que esto lo he visto alguna demandada quedar confesa y reconocer la acción con un pliego de posiciones mal confeccionado. Salvo algún error del abogado o de las partes en la propia audiencia, la audiencia es al divino botón. Ya prácticamente los juzgados no toman audiencia confesional, o se designa audiencia confesional para intentar, por el artículo 80, llegar a un acuerdo o tratar de que las partes concilien. Entonces se aprovecha esa audiencia para eso. Después tenemos otra prueba, voy a marcarla con el número 2, que es la prueba testimonial, prevista en el artículo 89 de la Ley 18.345.
Las partes proponen testigos, se pueden proponer hasta 5 testigos por parte. El juez puede admitir más de 5 testigos, pero es potestad del juez. El artículo 89 marca que cada parte deberá ofrecer 5 testigos, menos de 5 testigos no te podrían designar. Me ha pasado que hay partes que han ofrecido más de 5 y es potestad del juez, depende del caso que sea, de hacer lugar o no hacer lugar a tomar declaración a más de esa cantidad de testigos. Bien, ahora después un ratito volvemos con la prueba testimonial. Después tenemos la prueba documental, que es la prueba que se acompaña en la oportunidad, para el trabajador en la oportunidad del artículo 65, o sea, con la demanda, o en la oportunidad del artículo 71, que es con la contestación del traslado de la contestación de demanda. Como les comenté, tiene 2 oportunidades el trabajador para ofrecer prueba, que son la prueba de documentos que son carta, el intercambio telegráfico, los recibos de sueldo, pueden ser correos, puede ser, me ha pasado de ropa de trabajo que me acompañaron, en el caso de los viajantes de comercio, las facturas, todos los documentos que tenga el trabajador en su poder como para poder acreditar, depende del caso, los hechos que está relatando en su demanda. Estos documentos se corren traslado a la otra parte. Generalmente, si es con la demanda, se corren traslado, con el traslado de demanda los documentos para que la demandada los reconozca o desconozca. Y en el caso de la demandada, tiene la oportunidad de presentar la documental con su contestación, únicamente con su contestación, dentro del plazo de los 10 días que tiene para contestar demanda. Luego se da traslado a la actora por 3 días, como les dije, conforme el artículo 71 de la LO, para que reconozca o desconozca. En caso de que haya un desconocimiento genérico, el juez puede fijar una audiencia de reconocimiento documental prevista en el artículo 82, inciso B, de la 1845, para que las partes personalmente miren esta documental y reconozcan o desconozcan estos documentos que yo les digo. Generalmente es el trabajador por la parte actora y por la parte demandada, depende del tipo de empresa que sea. Si es una SA, tiene que venir el presidente o algún gerente con mandato suficiente. Si es una SRL, un socio, el socio gerente. O la persona física demandada en forma personal. Después tenemos otra prueba que vamos a marcarla con número 4, que es la prueba pericial. La prueba pericial es una prueba, los peritos son auxiliares del juez en distintas especialidades que el juez desconoce, que el juez no es experto. Vamos a poner ejemplos. Perito contador. Los peritos contadores se utilizan generalmente para revisar los asientos el movimiento contable y laboral de las empresas, para revisar balances. Todo depende también del caso del que se trate, ¿no? El perito contador realiza un informe de acuerdo a los puntos periciales de cada una de las partes, o sea, cada uno, ustedes como letrados, ¿no? Sea parte actora, parte demandada, propongan en los escritos de prueba y el juez les admita, porque el juez en este acto, que es el acto de apertura a prueba, revisa toda la prueba, revisa los puntos periciales que cada parte propuso y declara cuál es conducente y cuál no. En base a los puntos periciales conducentes que el juez le pide a los peritos que lleve adelante su informe, evacúa un informe dentro del plazo que el juzgado le otorgue. Bueno, como les dije, puede ser un perito contador. En el caso de los accidentes, y esto es fundamental, muy, muy importante, perito médico, siempre pidan perito médico, perito psicológico, quien va a decidir en definitiva el porcentaje de incapacidad, porque los peritos médicos son neutrales, son oficiales,
y es en definitiva los que van a decidir el porcentaje de incapacidad que tiene o no tiene el trabajador. Si no hay prueba médica, no hay porcentaje de incapacidad. Si no hay porcentaje de incapacidad, se cae el reclamo. Digo esto porque lo he visto un montón de reclamos donde se omite este tipo de prueba y se pierden los juicios. También hay peritos calígrafos, en caso de firmas dubitadas, en caso de desconocimiento de firmas, por ejemplo, en recibo de haberes, se sortea un perito calígrafo a pedido de parte, siempre la prueba pericial la tiene que pedir la parte para que el juez provea. El procedimiento laboral dentro del ámbito nacional es de oficio, pero el juez no puede proponer prueba. El juez se basa en la prueba que proponga la parte. Después sí, el procedimiento es oficioso, con excepción de la quinta prueba, que es la prueba informativa, que es la prueba de oficios. La prueba de oficios es simple, son requerimientos a distintas instituciones para que, por ejemplo, no sé, en caso de un accidente, para que una clínica nos envíe una historia clínica, no sé, un hospital, un médico, alguien que lo atendió. En el caso, no sé, de un despido, un oficio a una empresa para que diga si tal trabajador efectuó tareas en ese lugar, o sea, no la demandada, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, un viajante que tenía un montón de clientes, que son empresas o personas físicas. Entonces, ¿qué pedimos? Un informe, prueba de informe a las empresas, fundamentalmente, para que diga si este viajante realizaba tareas a nombre de la demandada y realizaba actos comerciales con ellos, ¿no? Doy un ejemplo así fácil de comprender de lo que es la prueba informativa. A veces se complica con las personas físicas. ¿Por qué digo esto? Porque depende del criterio del juez. Cuando el caso de un viajante o vendedor tenía de cliente una persona física, algunos jueces tienen el criterio que una prueba de informes a una persona física sustituye la prueba testimonial. Yo personalmente creo que esto depende del caso, porque si era un vendedor o un viajante, por ahí tiene un montón de clientes, y no se puede citar a 40 testigos, porque tenía 40 clientes para que declaren en el juzgado. Entonces, es a criterio del juez. El juez puede creer que es sustitución de prueba, pero bueno, yo creo que eso depende del caso, y si está bien planteado por el abogado se puede hacer lugar. De hecho, nosotros, los juegos que yo trabajé, se ha hecho. Sí. Pensé que alguien me había hablado. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Nada? Seguimos, bárbaro. Bárbaro porque me parece que las estoy haciendo un poco larga, ¿no? Pero bueno, quiero contar así paso a paso cómo es el procedimiento capital. Entonces teníamos el procedimiento capital, los requisitos previos para acceder a la jurisdicción, conforme al artículo 65, la demanda, la revisación de la demanda, intimaciones previas al artículo 67, traslado de demanda, artículo 68, contestación de demanda, traslado de la contestación de demanda conforme al artículo 71, y apertura a prueba con las 5 pruebas que yo les conté, que se deberían tomar o recabar dentro del plazo de 60 días, que esto no ocurre. No ocurre, es un plazo irrisorio para la cantidad de trabajo que tenemos, tanto acá en Capital como en provincia, es una barbaridad. Es imposible llevar adelante. En su momento, cuando yo trabajaba en juzgado laboral, 77, hace muchos años, podíamos estar bastante cerca de este plazo de prueba, pero había mucho menos causas, y bueno, ese juzgado era un juego muy especial, un juego muy bueno. Pero más allá de eso, que ahora con la cantidad de causas que hay y la cantidad de conflictos laborales, es realmente imposible cumplir el plazo de 2 meses, de 60 días, para poder llevar a cabo toda la prueba. Así que bueno, se van desarrollando todas las pruebas, como les conté, en el ámbito de Capital Federal, el impulso de las causas de oficio, con excepción de la prueba de informes, o sea, la única prueba que les va a caducar como letrados es la prueba informativa, que la van a tener que llevar a cabo las partes,
y si no, se le caduca y pierden el derecho. Las otras pruebas impulsa de oficio el juzgado. O sea, las audiencias las designa el juzgado, las supletorias las designa el juzgado, a los peritos, sean cual fuere, los designa el juzgado. Y listo, y se recaban todas las pruebas. Una vez que están todas las pruebas recabadas, en realidad debería ser de oficio, por el artículo 94 de la 18345 de la LEO, pasar la causa a alegar. A veces lo que se hace es certificar pruebas para ver si falta alguna prueba o si el juez tiene dudas con alguna prueba y dicta alguna medida para mejor proveer. Pero lo normal es que una vez concluida la etapa probatoria, una vez que están todas las pruebas en la causa, el juez pase los autos a alegar. El alegato es un derecho que tienen las partes, o sea, no es obligación. A lo que voy, yo recomiendo alegar porque genera honorarios, pero no pierden nada si no alegan. El derecho a alegar lo tiene previsto dentro del plazo de 10 días, por el artículo 94, como les conté, y ahí es donde hacen un resumen de toda la prueba y el por qué cada parte cree que tiene razón en lo que dijo y se basa en la prueba que fue producida. Una vez concluida la etapa a alegar, se pasan los autos para sentencia, que el juez de primera instancia tiene 30 días para dictar sentencia. Es un plazo que tampoco se cumple, pero bueno, yo les cuento lo que dice la ley. Dentro de ese plazo de 30 días tiene que dictar sentencia, haciendo lugar o no haciendo lugar a la demanda y explicando claramente los motivos del porqué. Una vez que se dicta sentencia, se corre el traslado a las partes por 6 días, donde se puede allanar, o apelar, lo que ocurre generalmente. La diferencia con civil es que con la apelación, dentro de este plazo, hay que expresar agravios. La expresión de agravios se presenta en primera instancia, se trata en segunda instancia. Esto quiero que quede claro porque ha pasado que muchas veces he visto apelaciones y después cuando se va a expresar agravios, cuando se eleva la causa a la Cámara y te rechazan la expresión de agravios por haber concluido el plazo de estos 6 días para apelar. Digo esto para que quede bien claro que junto con la apelación se tiene que expresar agravios. La expresión de agravios sí se trata en Cámara, porque una vez que se apeló, ya el juez pierde jurisdicción de esa causa. Ya dijo el derecho. Entonces, a partir de ese momento, se eleva la causa a Cámara. La Cámara trata la expresión de agravios, o sea, en lo que la parte está disconforme de la sentencia, y tiene un plazo de 60 días para resolver. Vuelvo a decir, no se cumple este plazo de 60 días. Generalmente se tarda un poquito más por la cantidad de causas que hay. Y una vez que la Cámara resuelve, la única manera... Algo está interrumpiendo. Un perrito, no importa. Como decía, una vez que la Cámara resolvió, la única manera de acceder a la Corte es por recurso federal, así que no se accede a la Corte por apelación, así que prácticamente una vez que la Cámara resuelve es cosa juzgada. Baja a primera instancia para practicar liquidación, en el caso de los juicios que salgan a favor del trabajador, y para proceder a la ejecución de la sentencia. ¿Alguna duda hasta acá? Porque ya estaríamos prácticamente terminando el tema del proceso. Y estaríamos prácticamente terminando el día. Así que bueno, vamos a hacer así. Abrimos micrófono para todo lo que tengan duda de todo lo que hablamos hasta ahora, sea de RT o sea de procedimiento laboral. Por ahí me olvidé de algo. ¿Qué opinas, Rosa?
Sí, me parece perfecto. Si alguien quiere preguntar, que aproveche, que lo tenemos a Uriel para despejar dudas. Buenas noches, doctor. Le Hola. quiero hacer una consulta. Mi nombre es Sandra. Hola, Sandra. Gracias por toda la info, porque la verdad es que viene bárbaro. Soy recién recibida y no estoy teniendo Fantástico. nada de experiencia. Mi consulta Fantástico. es la siguiente. Cuando un trabajador tiene ART, está por ART por un accidente, Sí. y pasan los 10 días, el salario, ¿quién se lo debe pagar? ¿El empleador o el trabajador? ¿El empleador o la ART, perdón? Ay, perdón. Escuché medio mal. A ver, una cuestión de salario cuando una vez vencido el plazo de la ILP, ¿no? ¿Era así? Claro, yo lo que digo es, hay un trabajador La que AR tuvo lo paga la ART durante un año. un año. Ah, ok. Perfecto, perfecto. Eso es lo que quería corroborar. Perfecto. Muchas gracias. Te escuchaba con un poco de eco. Gracias. ¿Alguien más? ¿Sobre procedimientos, sobre el juicio de ART? Hola. Rosa. Sí. Hola. ¿Me escuchás? Mi nombre es Laura Sí. Insaurralde. Consulta. Pasado el año que el trabajador está en la ART, ¿en ese tiempo le guardan el puesto de trabajo? Sí, hay obligación de guardar el puesto de trabajo. Hay que ver eso si tiene 5 años o menos de 5 años. No sé, yo estoy recién recibida también y no tengo mucha experiencia. Pero, o sea, ¿le guardan el puesto de trabajo por un año? Sí. Cuando está con el ART. Depende de la antigüedad del trabajador. Perfecto. Si tiene menos de... Pasó el año, ¿qué pasa? ¿Ya lo hacemos judicial? No escuché la pregunta, pero bueno, si pasa el año, bueno, ahí se evalúa si tiene posibilidades de volver a trabajar, porque por algo está de licenciado por incapacidad, ¿no? Depende del tipo de incapacidad que sea. Se evalúa si tiene posibilidades de volver a trabajar. Si tiene posibilidades de volver a trabajar en su puesto, si hay algún otro puesto, porque por ahí no tiene una incapacidad suficiente como para considerarse despedido por el artículo 212, pero se intima a la empresa a que lo reubique, o si no, se considera despedido con el derecho a la indemnización prevista en el 247. Perfecto. Muchísimas gracias. Buenas noches, Uriel. ¿Me escuchan? Hola, sí. ¿Podría nuevamente repetir sobre el cálculo de ley? Sí. Por favor. ¿Tenés alguna duda puntual o te lo cuento todo? Yo no tengo problema en contártelo todo. Sí, como para confirmar que lo entendí bien. Sí, no hay ningún problema, Mirá, es así, tenés distintas variables, ¿no? Sí, ahora voy a tratar de por ahí hacer algún ejemplo. Tenés distintas variables. El número 53 es una variable que establece la ley, ¿no? Perfecto. Primero les voy a mostrar la fórmula otra vez. Que es la variable 53, la edad del trabajador dividido 65, que es la edad jubilatoria, el ingreso base mensual, que es el promedio salarial de los últimos 12 meses con anterioridad al accidente, actualizado por RIPTE, el porcentaje de incapacidad, eso es la fórmula de ley. ¿Bien? A esto se le suma el 20% establecido por el artículo 3 de la 26773, que es el daño moral, para los accidentes que no son in itinere, o sea, los accidentes dentro del ámbito del ámbito del trabajo, digamos. Enfermedades o accidentes, ¿no? Bien. Vamos a hacer un cálculo así al aire, ¿no? No tengo calculadora. Lo tiró. Espera, vamos a hacer un cálculo al aire. Vamos a poner un trabajador de 25 años con un salario de 10.000 pesos y un porcentaje de incapacidad, vamos a poner una fractura, 25% de incapacidad,
con un 10% de daño moral, o sea, un 35% de incapacidad. Vamos a ver lo que nos da, ¿no? O sea, deberíamos calcular de esa manera. 53, que es la variable. Sí. $65, acá lo escribí al revés, perdón, es 65 dividido edad, yo lo escribí al revés. Es 65 dividido edad. ¿Bien? Yo qué bobo, lo escribí al revés. Dividen 65 por la edad, que en este caso dije que era un trabajador de 25 años, da este número. Multiplicamos por 53, que es la variable. Después por el IBM, que dijimos como ejemplo que eran 10.000 pesos. Y el porcentaje de incapacidad, que dijimos que era un 35%. No sé si a todos le dio este número, que es 482.300 pesos. Para un trabajador con 25 años, con 25 años, con 10.000 pesos de salario. Si fue un accidente dentro del ámbito laboral, le sumamos el 20% de daño moral establecido por el artículo 3, y este sería el monto de la liquidación conforme a la ley. A esto le tienen que sumar los intereses, de la fecha del accidente hasta la fecha del efectivo pago. Quedó más o menos claro, si no lo vuelvo a explicar todas las veces que sea necesario, porque sé que el tema de la liquidación a veces se complica. No, perfecto, perfecto, se entendió perfecto. ¿Les dio a todos ese número? De 10, perfecto, bárbaro. ¿Alguien más que tenga alguna duda sobre procedimiento de ART, o sobre procedimiento laboral en el ámbito nacional? ¿Hay un límite en la presentación de una demanda? Por ejemplo, me dan el alta y desde el alta en adelante hay un límite de tiempo para presentar. ¿Qué alta? Perdón. Bueno, un accidente en itinere y, bueno, la ART da el alta y para seguir tratándose con la obra social. No, obra social no. Una vez concluido, una vez que te da el alta te lo tiene que dar con incapacidad o sin incapacidad. ¿Bien? Si te da el alta sin incapacidad y el trabajador está incapacitado, lo que haces es rechazar el alta. Esto es todo previo. Y con el rechazo del alta, ese es uno de los requisitos que te pide la superintendencia para acceder a la comisión médica. Es lo primero que yo expliqué, que es lo que vos necesitás para poder ingresar el reclamo ante la superintendencia para que comience el proceso administrativo ante las comisiones médicas. ¿Sí? Los pasos yo lo hice todos. Perdón, y ahí te entendí. Vos lo que preguntás, el plazo de prescripción son 2 años. Ah, eso. Después ya no se puede hacer nada. Después prescribió. Listo, gracias. Derecho natural te queda. De nada. ¿Alguien más que quiera saber algo del procedimiento? ¿Alguna otra duda? Espero que haya servido el curso, la primera clase. Espero que les haya gustado. Fundamentalmente que les haya servido, que les sirva a todos, que es lo que más a mí me interesa. Tratar de hacer práctico toda la maraña de derechos, de resoluciones que andan dando vuelta por ahí, que parece una locura, y es un poco locura, pero fundamentalmente la parte administrativa, pero con un poquito de orden lo vamos llevando adelante. Rosa. Bueno, me agradó mucho compartir con vos. El gusto fue mío. Y espero pronto, o sea, la semana que viene, encontrarme con todo de nuevo. Uriel, sumate, vas a ver qué diferente que es la provincia.
Sí, tengo amigos que litigan y que trabajan en juzgado de provincia y sé que hay importantes diferencias. Por eso es bueno remarcarlo, porque hay profesionales que cruzan la jurisdicción y que, bueno, a veces se complican estas diferencias. Y bueno, a veces perdés derechos justamente por no conocer las diferencias entre una y otra jurisdicción, y estamos tan cerca y en algunas cosas somos tan diferentes. Somos bastante diferentes en un montón de cosas. Y sí, ya, por ejemplo... No te escuché que hayas dicho, porque acá nosotros mandamos a apertura a prueba un expediente y a las 2 semanas, 15 días clavados, te ponen un pronto despacho. Sí, eso también. Tengan piedad con los pronto despachos, para los que ejerzan, tengan piedad. Pero igual también es entendible, porque bueno, lo que todo el justiciable lo que pretende es una justicia rápida, una justicia lenta, en definitiva no justicia. De nuestro lado, lo que tenemos para decir es que con las herramientas que contamos a veces se complica un montón. Hoy, por ejemplo, doy un ejemplo claro, hoy durante toda la mañana no funcionó el sistema Lexien. De las 7:30 hasta la 1:30 pude despachar 2 expedientes. Dos. El resto los despaché desde las 2 de la tarde hasta un rato antes del curso. Pero las herramientas, tanto informáticas como laborales, complican mucho el ejercicio desde este lado del mostrador, de los que trabajamos para la justicia. Y estoy completamente seguro que no solamente la justicia nacional, la justicia provincial también sufre los mismos inconvenientes. Hay gente que le gusta más la MEB, hay gente que odia el Lexien y viceversa, pero en definitiva son herramientas informáticas vetustas, difíciles de manejar, que se viven colgando. Es difícil trabajar así, pero bueno, hacemos lo máximo que se puede. A nosotros también hoy nos pasó lo mismo. Hasta las 14:30 no se podía usar el sistema. Yo estoy trabajando a la madrugada para poder adjuntar oficios y hay que estar de los dos lados del mostrador. Uno entiende los requerimientos de todos los profesionales, pero bueno, también de este lado se complica a veces. Así que lo ideal es que... Ella está pidiendo a alguien que tenga la fórmula actualizada. ¿A qué se refieren? Porque puede preguntar ahora. Por ahí, perdón. Por ahí la... Sí. Mi nombre es Milagro. A lo último, ¿qué tal, doctor? A lo último usted había modificado una partecita de la fórmula. Porque soy joven. Había anotado parte de la fórmula, pero después a lo último usted dijo que había agregado al final la variable, ¿puede ser? Este 20% extra que... No, la variable 53. Sí, es una variable establecida por la ley. Siempre es 53. Está bien, pero ¿era el inicio de la fórmula para hacer el cálculo? Es lo mismo. La realidad es lo mismo, porque se multiplican todas las variables. Bueno. Puedes hacer edad 65 sobre edad por 53, por IBM, por porcentaje en capacidad, o podés cambiarlo, porque no te va a alterar el resultado final. Lo que sí, primero haces el cálculo de ley. Sí. O sea, primero haces este cálculo de esta fórmula. Una vez que tenés el cálculo, le agregás el 20%, porque este 20% es por toda la fórmula. ¿Sí? Perfecto. Por eso lo enmarqué. Tenés el cálculo de ley, ese es el cálculo de ley. Una vez que tenés el resultado del cálculo de ley, en el caso que yo había dado, nos había dado 482.300 pesos. Una vez que tenés el cálculo de ley, le agregás el 20% de daño moral para los casos de los accidentes ocurridos dentro del ámbito del trabajo. Sí. Y es ahí donde te va a dar el resultado final de lo que vas a reclamar. Perfecto, muchas gracias por la aclaración. Uriel, no, por favor. ¿sabés lo que te está preguntando? Lo que vos tachaste, eso es lo que te preguntaba ella. No, porque me equivoqué, puse edad dividido 65 y es 65 dividido edad. No quedó claro ahora. Pero no, por eso lo taché, ¿no? Porque lo escribí así rápido y lo escribí al revés. No les iba a dar nunca si calculan la edad dividido 65.
es 65 dividido edad. ¿Alguna otra duda? Si no, estaríamos ya por concluido el primer módulo de este curso. ¿No? Rosa, ¿qué te parece? Uriel. Sí. En cuanto dijo que se sumaban los 12 salarios anteriores, sí. ¿Y a esos se lo actualizaba por el RIPTE? Sí, salario por salario. Ah, ¿de cada mes por el RIPTE de ese mes que le corresponde? ¿O no? Por cada mes. A ver, vamos a tratar de hacer un ejemplo. Vamos a poner fecha de accidente. Vamos a poner, no sé, ponerle 10 de octubre del 2020. Perdón, yo estoy escribiendo. Sí, sí. El que tenga un perrito y tiene el micrófono abierto, que lo cierre, porque así puede explicar. Saludos al perrito. A ver, bueno, vamos a ponerle, a ver, que el accidente ocurrió el 10 de octubre de 2020. Entonces, ¿qué salario vamos a buscar? Vamos a buscar los salarios desde octubre de 2019 hasta septiembre de 2020. Uno por uno. Entonces, ¿qué haces? Vos tenés la lista de AFIP, el trabajador puede acceder a la lista de AFIP, se la pueden pedir al trabajador. Tenés octubre de 2019, noviembre de 2019, diciembre de 2019, enero de 2020, y así sucesivamente hasta septiembre de 2020, que es el mes anterior una vez que ha ocurrido el accidente. Ese monto, o vas a tener un monto del salario bruto, que voy a hacer un caso fácil, que sea 10.000 pesos, va variando, ¿no? Porque obviamente todos los salarios fueron variando más en este país. A ese monto, vos le agregás el índice RIPTE. ¿Cómo lo calculás? Lo metés fácil. En la página del Ministerio, o ponés en el Google RIPTE, te va a aparecer el RIPTE desde el año 1994 hasta hace un par de meses, porque siempre está un par de meses desfasado. Y ahí te fijás en el momento que coincide los 12 salarios que vos estás calculando, y hay un porcentaje que yo, a ver si me puedo meter en la página de RIP del Ministerio, ahora se los muestro. Tenés una variable, que les doy un ejemplo, 1,10, que vendría a ser un 10%, ese 1,10. Entonces, a ese salario le agregás esa variable de RIPTE, que es lo que te va a dar el salario actualizado. A ver, déjame ver un minutito si me puedo meter en la página del Ministerio, para así se los muestro en forma gráfica, ¿no? Porque contado es una cosa y verlo es otra totalmente distinta. A ver si me... Acá está, ¿eh? Perdón, bueno. En esta página del Ministerio de Trabajo, vamos a buscar el RIPTE, que lo tienen, como ven, desde el año, se ve medio mal, ¿no? Pero desde el año 1994. Vamos a suponer, como dije recién, que un accidente de octubre de 2020, ¿no? A ver, ¿a qué llega 2020? Ah, lo tengo hasta en negro esto. Bueno, acá está. Octubre de 2019, que vendría a ser el primer salario que nosotros tendríamos que calcular. Octubre del año 2019. Índice RIPTE, variación. Esta es el porcentaje de variación de ese mes. Entonces, ¿qué haces? 10.000 pesos, que es el salario que vos tenés, el salario bruto del trabajador, lo multiplicás por 5,2%. Ese va a ser el valor del salario actualizado por RIPTE. Eso lo haces todos los meses y te va a dar el salario actualizado con RIPTE. Después le haces el cálculo, lo dividís por 12 para hacer el promedio de todos los salarios, incluido el aguinaldo. El aguinaldo también se incluye el salario. ¿Quedó claro? Sí, si no, lo vuelvo a explicar. Sí, quedó claro, gracias. Perfecto. No es muy difícil, es complicado de calcular, muchos abogados se equivocan, muchos jueces también se equivocan,
Yo hice un curso al respecto, porque también me equivocaba. Y aparte cambiaron los criterios de calcular RIPTE. Antes se calculaba de otra manera. Ahora con la resolución, con la nueva ley, con la 17348, con la resolución la 297 y los decretos reglamentarios, fue cambiando la forma de aplicación de RIPTE. No era clara, no fue para nada clara la aplicación de RIPTE para los accidentes. De hecho, hay varios criterios al respecto. Pero digamos, es el más justo. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda en la fórmula? ¿Alguna duda en el procedimiento? ¿Rosa, alguna duda? Rosa no, dale. ¿Dudas? Un montón de. A ver, para la próxima clase más prolija, por favor, los temas, orden explicativo, con más determinación. A alguien no le gustó. Bueno. Está buena la crítica. Sí. Igual traté de llevar un orden, ¿no? Dentro de lo que es el procedimiento. ¿En qué momento se puede presentar la prueba médica respecto al procedimiento de la ART? La prueba con la primera presentación y hasta la primera audiencia. Ah, perfecto. ¿Alguna duda? Gracias, Hugo. ¿Alguien más? Bueno, gracias, Fabiana. Fabiana, gracias. Gracias. Sí, gracias, Mario. Gracias. No, gracias a todos los que se suman a estos cursos de Abogados Unidos. La verdad que nos pone muy contento que haya tantos inscritos y que colaboremos todos juntos para este proyecto. Bueno, Uriel, creo que ya estaríamos. Agradecerle a la Fundación Novadocta la oportunidad que nos da de usar su plataforma. Y bueno, siempre aclarando un poquito más el panorama. A nosotros también nos sirve lo que ellos nos quieran preguntar, porque como ellos quieren aclarar dudas, nosotros que estamos desde el otro lado, también nos sirve en ver en qué estamos fallando nosotros como judiciales, que eso también es importante, un mea culpa. Por supuesto, gracias también a Abogados Unidos por permitirnos este espacio, es un espacio para todos los colegas. Gracias a vos, Rosa, también por colaborar con esta clase, por coordinarla. No, por favor. A los colegas de Novadocta. Un abrazo grande para todos y bueno, los esperamos en la próxima clase, ¿no? Bueno, esperamos. Les mando un saludo y una buena semana para todos. Saludos y buena semana. Gracias por estar. Gracias a ustedes.